Gracias, Señor. Bendito sea tu gloria. Y en este día, Viernes Santo, quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 26 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Bien. Y saludo a aquellos que están también en su casa, que están, que nos van a ver tal vez después y que también compartan esta reunión, no solamente los que estamos aquí, sino ustedes también, y que Dios los bendiga en este día. Y que no solamente nos ven aquí en Argentina, sino que nos ven también en otros países y nos llegan a ver. Así que Dios bendiga sus casas también y que también la palabra de Dios pueda tocar sus vidas en este momento cuando ustedes la reciban en sus casas. Y hermanos, ustedes saben que esta fecha es una fecha muy especial, porque esta fiesta solemne, no solamente se festeja aquí en Argentina solamente, sino que se festeja en casi todo el mundo. Se festeja lo que es la Pascua. Y tiene otra particularidad, que esta Pascua, según la religión, la festejan de distintas formas. No todas las religiones la festejan de una forma igual. ¿Por qué? Porque no la festejan los judíos o las religiones judaicas, no las festejan iguales que las religiones cristianas. Ustedes saben que cada una la mira de una visión muy distinta, porque lo que son las religiones judaicas festejan las Pascuas cuando fueron liberadas del yugo de lo que es Egipto, cuando fueron liberadas del yugo egipcio, y desde allí ellos festejan, es decir, con esa mirada festejan las Pascuas. Y cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, cuando ellos a través de ese yugo que fueron liberados, ellos festejan la Pascua desde ese momento. Amén. Hasta llegar a la tierra prometida. Y sin embargo, lo que son las religiones cristianas, no. Nosotros festejamos las Pascuas a partir del momento en que Cristo murió por cada uno de nosotros. A través que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros y recibimos también la liberación también de nuestra vida y de nuestra alma. Amén. Entonces hay un punto de vista muy distinto de la celebración de la Pascua de unos y de otros. Pero sí son las Pascuas. Porque el significado de la Pascua, ¿cuál es? Pasar por alto. Pasar por alto. ¿Amén? Y a ellos le pasó por alto ¿qué cosa? A los judíos la muerte. Y a nosotros también nos pasa por alto también la muerte. Y hermanos, por eso cuando leía esta palabra, Dios
me llamó la atención y me hizo ver cómo el Señor dio su vida por cada uno de nosotros, cómo Él obró también en mi vida. Pero quiero poder leer primeramente la palabra. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que buscáis, y no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces les dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo les dio de comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Amén. Y le dijo: Señor, y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Amén. Y ellos le pidieron: danos, Señor, siempre de este pan. Lo que estaba hablando, con quien estaba hablando el Señor, era con parte de aquella multitud a quien el Señor le había hecho un milagro, o habían participado del milagro de la multiplicación de los 2 panes y de los 2 peces y los 5 panes. ¿Amén? ¿Se acuerdan de esa multiplicación? ¿Sí? Bueno, ellos habían visto el milagro de esa multiplicación y cómo Jesús lo había hecho. El Señor se había ido de aquel lugar y había ido hacia otro lugar. Y entonces esa multitud lo había seguido al Señor. No lo habían encontrado, pero en algún momento lo encontraron. Y cuando se encontraron, tuvieron esta conversación con el Señor Jesús. Y al tener esta conversación con el Señor Jesús, tuvieron esta respuesta de Él. Entonces, cuando tuvieron esta respuesta de Él, el Señor le dijo lo que recién leímos. Y Él le contestó: ¿por qué buscar? ¿Por qué perseguir lo que perece y no perseguir las cosas que son verdaderamente que no perecen? Y esto me hizo recordar también mucho a lo que a mí me ha pasado, ¿no? Porque le dijo también y le pidieron que le dieran
de aquel pan que permanece, de aquel alimento que siempre permanece. Y hermano, me hizo recordar también mi vida y en lo que también uno padece y ha padecido en su vida antes de poder llegar a Cristo, antes de poder conocer a Cristo y poder tener una vida cristiana. Cuando era chico, habrán escuchado muchas veces a la pastora Patricia, que ha predicado que teníamos un papá que era alcohólico y que muchas veces no llegaba bien. Y yo tenía la oportunidad también de tener esa vivencia con mi papá, y yo trabajaba desde chico, desde que tenía 6 años trabajaba. Y cuando era chico trabajaba en lo que era una mueblería. La pastora se acordará. Cuando trabajaba en esa mueblería, venía a veces mi papá todo sucio con excremento, y se acercaba hacia la mueblería y el dueño de esa mueblería me decía: Mario, quédate, deja que yo lo atienda. Él lo atendía, no sé qué le decía, no sé lo que le daba, pero mi papá se iba. Y mi papá se iba, y después volvía, a los 2 o 3 días, volvía a mi casa y por ahí volvía ya un poco más limpio. Pero he vivido esas cosas un montón de veces. Y siempre tenía esa imagen. Y quedaba yo como con esa imagen, pero una imagen que no me daba como una cosa valerosa, sino como una cosa humillante de mi persona, por tener un papá como el que tenía. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que también el poder querer contar con el apoyo, con el acompañamiento de una persona que no podía tener, que no podía llegar. ¿Por qué? Porque no tenía tampoco una persona que me pudiera guiar en mi vida, porque tenía una mamá que no podía llegarnos a criar, y no estoy hablando que sea una mamá mala, sino que tenía una mamá que tenía que ocuparse de poder traer el sustento a mi casa, a la casa, y para eso tenía que viajar mucho, tenía que estar. Nosotros vivíamos en Isidro Casanova. ¿Sí? Entonces, no era que tenía, y aparte tenía que viajar en un tiempo en que no era el tiempo de ahora, sino que era, yo tengo 66 hoy día, en aquel tiempo tenía 9 años, así que saqué cuenta de cuántos años atrás le estoy hablando y cómo era el transporte en aquel tiempo. Entonces, y para los que estén en casa, saqué cuenta tranquilo. Pero, hermanos, ella, para que ustedes tengan en cuenta una cosa, ella llegaba a la noche, nosotros dormíamos. Cuando ella llegaba, nosotros ya estábamos durmiendo, porque al otro día íbamos al colegio. Entonces, cuando ella salía de mañana, nos dejaba
una tita y una rodesia para cada uno de nosotros. Entonces nosotros sabíamos que ella había venido porque estaba la tita y la rodesia. Si no estaba la tita y la rodesia, es que mamá no había podido llegar a casa. Se había quedado en el trabajo. ¿Y sabe dónde dormía cuando se quedaba en el trabajo? En el sótano. En un sofá cama que tenía de una plaza que habían tirado y lo dejaban en el sótano, entonces dormía en el sótano, dormía eso. Por eso quiero aclarar que no teníamos tampoco quien, y nos criaba una que después, una chica que tenía 15 años, nos criaba a nosotros, que se llama Graciela, la Lela, que le decíamos nosotros, nos criaba a cada uno de nosotros, que era una chica más también, entre nosotros. Pero ella nos criaba. Pero hermanos, no teníamos quien nos guiara, no teníamos quien pudiera decirnos, esto está bien, esto está mal. Y así fuimos criándonos cada uno de nosotros, así fuimos llevando adelante nuestra vida. Y hasta que fuimos creciendo, y hasta que pudimos llegar y llegamos aquí al barrio, cuando crecimos un poco más. Pero tampoco cuando llegamos al barrio tuvimos tampoco quien nos pueda guiar, o yo no tuve un hombre tampoco que me pueda guiar, que me pueda decir cosas que fueran especiales para poder guiar, para poderme guiar. Y así fui criándome, y así fui creciendo, y así también fui conociendo la vida en este tiempo. Así también me llegué a casar a los 24 años y a los 28 años me llegué a divorciar nuevamente. Así fue la vida que uno tuvo en este tiempo. Así fue como también posteriormente a los 33 años conocí a Cristo. Y es como cada uno de nosotros va conociendo la vida y cómo va haciendo la vida en cada uno de nosotros. Y es así, hermanos, como uno también tiene anhelo en su vida, y como yo tenía también anhelo de poder tener una familia. Y como tuve la oportunidad de tener una familia sin Cristo. Y sin Cristo no pude tener esa familia que yo anhelaba, tener una familia con hijos, una familia que pudiera perdurar, no la pude tener. Y como también mamá nos enseñaba a poder tener una familia. Pero sabe que llegó a mi vida recién a los 33 años ese pan de vida. Ese pan de vida llegó a mi vida justo a los 33 años. Él llegó a mi vida. Y pude recibir ese pan de vida a los 33 años. Fue cuando recién conocí a Cristo y acepté a Cristo también en mi corazón. Sabe que son cosas que uno puede llegar. Y es como cuando uno recibe la liberación. Como el pueblo de Dios también recibió la liberación. Y yo pude ser libre en aquel momento también de muchas cosas. Pude ser libre de la necesidad de poder tener o de poder saber que había alguien que me podía guiar,
de que tenía una oportunidad, de que podía ver dónde podía ir a ver cómo seguir en mi vida, que tenía un guía en mi vida, y ese guía era Cristo. Ahora tenía a dónde ir a consultar, o a quién consultar, y ese era Cristo. No solamente que logré poder tener esa liberación, sino que también tuve la liberación de poder que mi corazón sea sano, de no odiar y de no llevar tampoco la culpa, ni tampoco de tenerle odio a aquel o aquella que me haya engañado o que me haya faltado en mi vida. Nunca pude tener rencor sobre esa persona. Nunca tuve rencor sobre ninguna persona. Pero no porque yo haya hecho algo en especial, sino desde que el día que el Señor me sacó de aquel lugar donde yo me iba a quitar la vida, el Señor me quitó también ese sentimiento. El sentimiento de odio, el sentimiento de venganza, el sentimiento de querer vengarme de lo que me habían hecho. El sentimiento también de sentirme una persona inservible, una persona que no servía más para esta vida. Pero ese sentimiento lo quitó Cristo. Él me dijo, todavía servís. Todavía servís. Él puso eso en mi vida. Todavía hay alguien que te necesita. Yo no sabía quién, pero Él puso ese sentimiento en mí. Él me hizo libre del sentimiento de que yo no servía para nada. Pero Él me hizo sentir que todavía servía para algo. Yo no sabía, cuando conocí a Cristo, que iba a tener una esposa y que iba a tener 3 hijos. Porque yo en ese tiempo creía que era un hombre infértil, que no podía tener hijos, porque así lo decían los médicos. No porque me lo hayan chusmeado, porque me lo hayan dicho algún curandero, sino que los médicos con los análisis, hermano, me dijeron, vos no servís. El Señor dijo sí. Pero Dios dijo sí. Vos servís. Me gustaría encontrar a ese médico y mostrarle a los 3 hijos que tengo. A ver si nos sirve. Por eso, hermanos, ese es el pan de vida. Ese es el pan de vida que verdaderamente se puede buscar. Amén. Sin embargo, con esta gente que el Señor hablaba, le decían, muéstranos las señales. A ver cuáles son las señales que vos podés hacer. El Señor ya le había mostrado las señales.
que Él hacía. Y a veces, hermanos, nosotros también le estamos diciendo al Señor, a ver, Señor, muéstranos las señales, a ver qué vos podés hacer en mi vida. A ver qué vos podés hacer más por mi vida. Y el Señor dice, ¿qué más puedo hacer por tu vida? Yo ya te hice las señales. Buscás las cosas que no perecen, no las que perecen. Las que perecieron, ya perecieron. Hermanos, recién le decía que la religión judía festeja lo que Dios hizo por ellos en Egipto y los llevó hacia la tierra prometida y le mostró la tierra prometida y vivieron en esa tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, y le dio esa tierra prometida. Ellos festejaron y festejan hoy día esa cosa. Pero ¿sabe una cosa? No fueron capaces de cuidar la tierra prometida. No la cuidaron. Y por no cuidarla, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Fueron cautivos de nuevo. Perdieron la tierra prometida. Y fueron esclavos nuevamente. Hermano, dice la palabra de Dios en el 36, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Amén. Yo soy el pan de vida. El que en mí viene, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y hermano, ahí está la realidad. El poder creer en Él, porque jamás tendremos hambre y jamás tendremos sed. No está hablando de en quién creemos y a quién creemos. Dice la palabra de Dios claramente, más dice más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no he hecho fuera, porque he descendido del cielo, y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me dieron, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado,
que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Esa es la voluntad del Padre. Hermano, esta es la voluntad de Dios. Que de todo aquel que vea al Hijo, Él no pierda ninguno. Amén. Y que en el día postrero todo lo resucite. Hermanos, aquellos que salieron de Egipto y fueron libres, pudieron llegar a la tierra prometida. Aquellos que hemos sido liberados por Cristo, hemos sido libres de nuestros pecados, libres de nuestras esclavitudes. Hemos sido libres también y sanos de todas nuestras dolencias, de todo aquello que también hemos padecido, hemos sido libres para poder ser libres de la muerte en aquel día que Jesús nos resucite y podamos tener vida eterna. Amén. Para eso Cristo nos ha escogido. Para tener fuerte, porque es para Él. Él nos ha escogido a cada uno de nosotros. Pero es cuestión nuestra, hermano. Así como los israelitas tuvieron que pasar aquel desierto, y en aquel desierto tuvieron luchas, tuvieron peleas, tuvieron que también pedir a Dios, y Dios les mandó el maná del cielo, y fueron alimentados por Dios, y Dios también le envió agua cuando precisaron agua y tuvieron el agua necesaria para poder beber. Dios también nos va a proveer y también nos va a defender en cada momento de nuestra vida hasta que lleguemos a su presencia. Amén. Cuando lleguemos a su presencia, Él va a estar con nosotros. Y Él nos va a resucitar a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. De eso está hablando el Señor. De eso nos está hablando el Señor hoy día. Porque la misericordia de Dios también se agrada y también nos toca a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Por eso el Señor también nos dice, gloria a Dios, y bendita sea tu palabra, Señor. Dice en el 46, en el 36, a 36 no le digo, perdón. 47, perdón. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Y el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre,
Asimismo, el que me come, él también vivirá para mí. Este es el pan que desciende del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Y hermano, este es el pan de vida que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Él cargó la cruz y Él se postró, se acostó sobre esa cruz y dejó que los clavos lo atravesaran y se entregó por cada uno de nosotros y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Él hizo todo eso porque el Padre se lo pidió. Siendo Dios, se despojó de su deidad para hacerse hombre y para morir en una cruz. Solamente para cumplir la voluntad del Padre. Solamente para que un hombre como yo pudiera ser libre. Libre de la imperfección. Libre de haber sufrido. Libre de aquel que tal vez sin saberlo lo marcó. Pero el amor del Padre lo tocó y lo hizo libre. Así como le pasó a usted, así como le pasó a miles de personas, Dios lo hace libre. Amén. Solamente es necesario, o solamente es poder creer en Él. Es poder creer en la obra de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Es solamente decirle, Señor, yo creo que sos el pan de vida. Creo que vos sos el pan de vida y cada día que respiro es porque vos estás a mi lado. Amén. Por eso le pido que se ponga de pie. Gracias, Señor. Bendita sea tu gloria, Señor. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú nos has dado, Señor, esta hermosa oportunidad de poder transitar esta vida, el de poder estar en esta vida, Padre querido. el de poder dar este tiempo en el cual tú nos has amado.